Bueno, continuamos con el tema que estábamos hablando en la última clase, el ciclotrón. Aquí pueden observar un ciclotrón en París. Lo que voy a mencionar ahora brevemente es el principio físico con el cual logra acelerar las partículas. Para eso tenemos que recordar este esquema que habíamos visto en una clase anterior. Si suponemos que el campo eléctrico está en una única dirección, por ejemplo en X, y ese campo eléctrico varía de una forma sinusoidal, como lo que se muestra aquí, entonces ese campo eléctrico pasará por valores máximos y luego valores mínimos. La idea entonces es que vamos a tener distintos valores de ese campo eléctrico en función de la fase, es decir, del ángulo zeta, donde el ángulo zeta va a depender de la frecuencia con la que varía ese campo eléctrico y desde luego con el tiempo. Entonces, si partimos de un zeta igual a 0, desde luego al ser zeta igual a 0, el campo eléctrico se hace 0. Entonces, en esa posición tendría un campo eléctrico en X igual a 0. Y observen que la partícula cargada, estoy asumiendo que inicia en ese punto con la velocidad en la dirección Y positiva. Cuando llega a un ángulo fase de pi medios, tendríamos la situación de sen de pi medios. Entonces, si vemos la gráfica, sen de pi medios se hace máximo, toma el valor 1 y por tanto el campo eléctrico adquiere su valor máximo. Entonces tendríamos un campo eléctrico en X, que es lo que se está representando aquí. Y claramente en X positivo, por eso está apuntando hacia la derecha. Pero la partícula tendría su velocidad hacia la izquierda. Nosotros sabemos que una partícula cargada es acelerada por un campo eléctrico como este, cuando la velocidad de la partícula y el campo eléctrico de la partícula son opuestos. Entonces, tenemos aquí una situación donde el campo eléctrico y la velocidad son opuestos, por lo tanto, esta partícula se va a acelerar. ¿En qué dirección se va a acelerar? En la dirección opuesta al campo eléctrico, es decir, se va a acelerar en la dirección menos X. Si nos vamos ya al instante donde el ángulo de fase es pi, entonces si vemos la gráfica, cuando vale pi, tendría el valor 0 y de nuevo el campo eléctrico se hace 0. Si nos vamos al ángulo de fase 3 medios de pi, entonces vemos que la velocidad de la partícula apunta hacia la derecha, hacia X positivo, y justamente en 3 medios de pi, si vemos la gráfica, el seno adquiere el valor menos 1. Con eso entonces el campo eléctrico se nos haría negativo, es decir, apunta en la dirección menos X, como se representa aquí. Pero observen que la velocidad, el vector velocidad y el vector campo eléctrico son opuestos. Y como dijimos antes, cuando esos dos vectores son opuestos, para una carga negativa, la carga negativa se acelera. Esto para una carga negativa, ¿verdad? Si fuera una carga positiva, el campo eléctrico y la velocidad tienen que apuntar en la misma dirección para que la partícula se acelere. Pero al ser una carga negativa, los dos vectores tienen que ser opuestos para que el campo eléctrico acelere la carga negativa. Entonces, lo que nos lleva a esto es que un campo eléctrico que varía sinusoidalmente puede acelerar una partícula cargada si logramos que la fase encaje de esta manera con el movimiento ciclotrónico alrededor de la línea de campo. Recordemos que si aquí hubiera una línea de campo magnético,
la partícula va a hacer un movimiento circular, que es lo que está representado aquí. Bueno, si consideramos que la frecuencia de giro ciclotrónico es omega c, lo que requerimos es que la frecuencia con la que gira para formar el círculo sea igual a la frecuencia con la que varía el campo eléctrico. Si nosotros logramos esta condición de que la frecuencia con la que gira alrededor de la línea de campo sea igual a la frecuencia con la que la fuente logra variar el campo eléctrico, lograremos esta sincronía para que la partícula se acelere en fases de pi medios y en fases de 3 pi medios, como es el caso. En las otras situaciones, el campo eléctrico es cero, por lo tanto no está influyendo en la partícula, pero en estos dos ángulos de fase sí está acelerando y por tanto esa partícula se va a acelerar. Entonces, esto es análogo a que usted acelere como por soplidos, ¿verdad? Resulta que usted sopla y empuja la bolita y la bolita da una vuelta toroidal y cuando viene de regreso usted la sopla de nuevo. Entonces, esto es acelerar, pero como por impulso, ¿verdad? No es acelerar a lo largo de toda la trayectoria, sino solo en algunas partes de la trayectoria. Entonces, vamos a ver que el sincrotrón tiene una trayectoria circular. Esta trayectoria circular la da el campo eléctrico, justamente. Entonces, eso hace que la partícula experimente una fuerza centrípeta hacia el centro del círculo. Pero logramos ver cómo en algunos espacios tenemos la fuente de campo eléctrico variable conectada. Tenemos entonces dos electrodos que son los que nos van a generar ese campo eléctrico en una dirección determinada. Entonces tenemos que ese campo eléctrico va a estar presente en esta dirección, que lo que hacíamos antes y lo que representábamos antes era la dirección en X. Entonces, este campo eléctrico va a acelerar la partícula, pero únicamente en este espacio, en este espacio correspondiente al ángulo θ sub 0. Entonces, aquí es donde la partícula va a ser acelerada por soplidos. Va a ser acelerada por soplidos, porque ella va a dar la vuelta completa y cuando llega aquí es acelerada en este ángulo θ sub 0, es acelerada, y entonces de nuevo viene, da la vuelta y cuando llega aquí de nuevo es acelerada la partícula. Entonces, lo que ponemos aquí justamente es una fuente de radiofrecuencia la que nos permite acelerar la partícula en este trayecto. Pero insisto que es acelerada por trayectos, por segmentos nada más. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Era lo que les decía, que acelera por soplidos. Bueno, como pueden escuchar, aquí tenemos bastantes perros y cuando llega alguien se alborota. Es inevitable estas cosas así. Entonces, como mencioné antes, es muy importante que logremos que la frecuencia ciclotrónica, que es la frecuencia de la partícula cargada girando alrededor de la línea de campo magnético, se haga igual a la frecuencia de la fuente. Entonces, por eso decimos aquí, la frecuencia de la fuente se hace igual a la frecuencia ciclotrónica electrónica. Es una condición para que
tengamos esa sincronía en que la partícula verdaderamente se acelere. Luego tenemos que considerar, como lo había mencionado en otra clase, que esta masa, cuando la partícula, y así es en el caso del ciclotrón, adquiere velocidades cercanas a la luz, su masa va a ir cambiando. Va a ser equivalente su masa al valor de energía en reposo más la energía adicional adquirida consecuencia de su movimiento relativista. Entonces, lo que va a pasar es que conforme la partícula adquiera más velocidad a valores cercanos a la luz, este valor de energía va a crecer más y más y más y más. Entonces, si este valor de energía crece, toda la fracción como un todo, más bien decrece, es decir, la frecuencia decrece. Entonces, ahí es importante mantener una buena sincronía, porque cuando incrementamos, cuando la partícula va adquiriendo más y más y más energía y va llegando a velocidades cercanas a la luz, esta frecuencia va a bajar, y entonces lo que tenemos que hacer es incrementar este campo eléctrico para que tengamos un balance, o más bien variar este campo eléctrico de tal manera que estas dos frecuencias sigan siendo iguales, para que tengamos esa sincronía de que la partícula verdaderamente se acelere. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, aquí voy a omitir algunas fórmulas que me parece que no es necesario que profundicemos. Ahora voy a hablarles de lo que se conoce como el pinch inductivo esférico. Entonces, primero que todo vamos a hablar qué es un pinch. Recordarán ustedes esta imagen de abajo del curso de Plasmas 1. Entonces me voy a tomar aquí el tiempo para explicar esto de nuevo. Tenemos el rayo, y entonces en el rayo nosotros tenemos una alta corriente que puede venir de arriba hacia abajo, o podría ser el caso de abajo hacia arriba, según las condiciones particulares. Entonces, suponga usted que la corriente viene hacia abajo, representada en este caso por las líneas naranjas, es una alta corriente. Entonces, si usted pone su mano derecha con el dedo gordo apuntando en la dirección de la corriente, le va a dar la dirección de las líneas de campo magnético generado por esta corriente. Entonces, el campo magnético que se induce, consecuencia de esta alta corriente que viene bajando, lo que hace es formar círculos, forma círculos completamente. Entonces, si nosotros analizamos el gradiente de presión, vamos a ver que en el puro centro del hilo la presión es muy alta, y en el borde del hilo la presión es baja. Entonces tenemos un gradiente de presión. Un gradiente de presión que como vector apunta hacia el centro, hacia donde se incrementa la presión, representado en este caso por nabla P. Ese es el vector gradiente de presión. Y en nuestro dibujo está apuntando hacia el centro. La fuerza térmica sabemos que es el negativo del gradiente de presión. Entonces la fuerza térmica va hacia afuera, radialmente hacia afuera. Lo que hace la fuerza térmica es intenta expandir el hilo de plasma en este caso. Pero como hacia abajo viene una corriente J muy intensa, una densidad de corriente muy intensa, de la teoría del curso 1 de plasmas, vimos que J cruz B es una fuerza que aparece en tanto tengamos una densidad de corriente y en tanto tengamos un campo magnético. Entonces, en este caso tenemos ambas. Tenemos J hacia abajo
y tenemos campo magnético formando círculos. Y si usted con la mano derecha hace J cruz B, se va a dar cuenta que lo que genera eso es una fuerza hacia el centro del hilo. Entonces tenemos dos fuerzas. La fuerza térmica que intenta expandir el hilo y la fuerza J cruz B que intenta mantenerlo atrapado. Entonces vemos aquí la ecuación que nos da la magnetohidrodinámica, que dice que si tenemos J cruz B y tenemos gradiente de presión y ambos tienen el mismo valor en magnitud y en este caso direcciones opuestas, tenemos un equilibrio del plasma y eso es lo que logramos ver en los rayos. Logramos ver un equilibrio del J cruz B con el gradiente de presión. Bueno, resulta que ese estrangulamiento que origina el campo magnético en un conductor, en este caso en el aire, se le llama pinch, se le llama pinzamiento. Entonces, cuando yo tengo un conductor, por ejemplo, metálico, como esto, y yo lo expongo a un campo magnético muy intenso, también podría comprimirlo. Y aquí pueden ver ustedes cómo este tubo metálico se dobló, consecuencia de que se le hizo pasar una alta corriente y se indujo un campo magnético alrededor al punto de que lo que provocó fue que se comprimiera, como está representado aquí abajo. Y eso es lo que se le llama pinch. Ese estrangulamiento es lo que se llama pinch. Entonces, existe un dispositivo que utiliza este principio, que es justamente el pinch inductivo esférico o esférico inductivo, y es lo que vamos a hablar de él. Antes de eso, reforzar la idea de lo que estaba mencionando. Piensen por un momento que tenemos un banco de capacitores, una fuente de alta potencia, con un banco de capacitores ahí conectado, y todo eso lo conectamos a una bobina que está alrededor de una lata de Coca-Cola. Entonces, claro, en el momento que pase por aquí, bajemos el switch y pase una alta corriente por esta espira, va a generar un campo magnético muy intenso. Entonces aquí tenemos una alta corriente y un campo magnético muy intenso, que es como lo teníamos en el rayo. En el rayo teníamos una alta corriente y un campo magnético intenso. Eso hace que nuestra lata de Coca-Cola, y en este caso de Pepsi, se estrangule por la fuerza magnética. Y entonces logramos tener la lata de Pepsi, que es un conductor estrangulado de esta manera. Entonces, el pinch es un estrangulamiento de un conductor, como por ejemplo esta lata de Pepsi o esta lata de Coca-Cola, claramente son conductores. Y en el caso del plasma, representado aquí, en esta figura, en el caso del plasma, también es un conductor. Entonces, él se estrangula. Y aquí lo vemos en esta situación real, donde en esta zona se ha estrangulado más porque se generó ahí un campo magnético mucho más intenso y entonces se estrangula. Esto es un fenómeno que se da cuando pasan a corrientes muy intensas en un conductor, que eso induce un campo magnético muy intenso que genera la densidad de fuerza J cruz B y entonces se da ese estrangulamiento. Porque la densidad, el J cruz B genera una densidad de fuerza hacia el centro. Muy bien. Entonces, resulta que el pinch esférico inductivo tiene el siguiente principio, representado en esta figura. Primero tenemos que tener dos electrodos. Luego una carcasa esférica que es conductora. Y dentro tenemos un gas, que es el que queremos convertir en plasma. Muy bien, entonces lo que hacemos es que estos dos electrodos, este electrodo de aquí y este electrodo de aquí,
los exponemos a un alto voltaje o un alto campo eléctrico, evidentemente, y eso genera una descarga de arco, una descarga de plasma. Un instante después, lo que se hace es descargar una alta corriente usando capacitores en esta esfera metálica. Se le deposita una corriente muy, muy alta en esta esfera metálica. Pues resulta que como la corriente crece rápidamente con el tiempo, induce campos magnéticos que crecen rápidamente con el tiempo, y recordarán ustedes por la ley de Faraday que un campo magnético cambiando con el tiempo induce campo eléctrico. Bueno, ese campo eléctrico da origen a que se generen corrientes y entonces se genera lo que se llama una onda de choque. Una onda de choque que lleva a que la energía de esa onda de choque se propague hacia el centro de la esfera. Y entonces esa onda de choque lo que hace es que comprime este plasma que habíamos generado, lo comprime hasta llegar a densidades y temperaturas altísimas. Tiene que haber una excelente sincronía, ¿verdad? Porque primero yo tengo que generar ese plasma en forma de arco y un instante después tengo que liberar la energía de un banco de capacitores para que circule en esa carcasa esférica corrientes muy altas que me den origen a esa onda de choque que va a comprimir el plasma y por tanto alcanzando densidades y temperaturas muy altas. Aquí pueden ver ustedes en esta secuencia de fotos cómo se forma y se apaga el plasma. Diríamos que aquí es la etapa donde se obtiene la mayor intensidad luminosa. Observen cómo tenemos aquí distintas etapas donde el plasma es comprimido. Y eso es lo que se llama un pinch esférico inductivo. Ya vamos a ver para qué se utiliza. Aquí pueden ver un esquema en 3D. Entonces yo tengo una carcasa metálica, y en el centro tendría los dos electrodos que no están representados aquí en este dibujo. Entonces con esos dos electrodos formo un arco representado como plasma, y luego descargo toda la energía almacenada en unos capacitores para que en esta carcasa esférica circule corriente que está cambiando con el tiempo, ¿verdad? Entonces eso genera ondas de choque que hace que ese plasma se comprima a altas densidades y temperaturas. Aquí pueden ver representados los circuitos que necesitamos para eso. Observen, aquí tengo yo, este es un electrodo, este es el otro electrodo. Entonces con estos dos electrodos genero un arco, voy a generar un plasma ahí. Y ese arco, si observan, los dos electrodos están conectados, bueno, aquí hay un switch, pero están conectados a una fuente de alto voltaje. Y están conectados a un banco de capacitores. Entonces, toda esa energía la utilizamos para generar ese arco y generar ese plasma inicial. Eso por un lado. Esto es lo que llamamos el circuito de formación de plasma. Circuito de formación de plasma. Pero luego tenemos otro circuito que es el que va a alimentar de corriente eléctrica la carcasa esférica. Entonces observen, de nuevo tenemos una fuente de alto voltaje, tenemos un banco de capacitores y tenemos el switch. Entonces un instante después, de momento no nos preocupemos cuánto, pero esto puede ser microsegundos, milisegundos, se libera la energía, se libera entonces corriente para que circule en la carcasa esférica
y eso hace que se generen ondas de choque que va a dar origen a que se comprima este plasma, logrando altas densidades y temperaturas. ¿Qué logro con eso? Bueno, lo que logro es que cuando esto se comprime a densidades tan altas y temperaturas tan altas, se liberan rayos X. Y por eso estamos hablando de este tema, porque esto se vuelve una fuente de radiación, una fuente de rayos X en este caso. Este dispositivo fue desarrollado en 1980 por Panarella y fue desarrollado pensando en el tema de energía de fusión por confinamiento magnético inercial. Como les mencionaba, este dispositivo es capaz de generar rayos X. Esos rayos X los podemos usar principalmente en dos aplicaciones, que es lo que les voy a mostrar ahora. Podemos usarlo en la industria de radiografías. Esto es, aquí tengo la fuente de rayos X y entonces expongo la pieza que me interesa a mí a los rayos X y logro generar una imagen como esta que ustedes observan aquí o como esta que observamos abajo. Eso nos permite analizar soldaduras, como pueden ver aquí. Podemos ver grietas en la pieza. Podemos ver burbujas, espacios vacíos dentro de la pieza también. Entonces, esta es una forma de utilizar esto para radiografía industrial, para poder sacar imágenes de componentes, de piezas que queremos hacerle un diagnóstico para ver su estado, sean soldaduras o en uniones, etcétera, etcétera. Entonces, este es un uso que se le da justamente a al pinch esférico inductivo, además de que fue desarrollado para investigación en fusión, pues hoy en día se le puede dar ese uso para radiografía industrial. Otro tema interesante es que una fuente de rayos X como esta se puede utilizar para litografía de circuitos microelectrónicos. Eso es justamente para definir las formas, el contorno que tiene una placa determinada, y eso lo logramos a través de la exposición de los rayos X utilizando una máscara determinada, ¿verdad? Entonces, utilizar esa fuente de rayos X nos permite definir formas y esto es una especie de litografía, ¿verdad? Cuando usted va a que le hagan una camiseta con algún dibujo particular, ahí está haciendo usted litografía sobre la camiseta. Bueno, eso es parecido a lo que se está aplicando aquí, solo que en circuitos de microelectrónica. Bueno, hoy en día se han desarrollado también el pinch esférico inductivo para fuentes de iones, no solo como fuentes de radiación, y aquí les voy a mostrar de manera breve uno. Observen la cámara de vacío que tiene forma cilíndrica y esto que está representado aquí son bandas conductoras alrededor del círculo, que lo podríamos ver aquí. Estos son bandas que giran alrededor de la esfera, que hacen el rol de bobinas. Y entonces, como vimos antes, el campo magnético cambia en el tiempo porque la corriente está cambiando en el tiempo. Cambia la corriente en el tiempo, cambia el campo magnético en el tiempo. Entonces logramos generar aquí dentro un plasma por una descarga inicial y luego esto genera onda de choque que comprime el plasma. Y entonces mediante extractores y aceleradores podemos sacar esos iones muy energéticos en una dirección determinada. La ventaja de esto es que generaríamos un haz de iones
muy energético, puesto que aquí se generan temperaturas muy altas y entonces nos permitiría tener un haz muy energético. Ese es uno de los usos que también se le da a esto. Y ese montaje que ustedes ven aquí representado en este esquema, aquí lo ven ya en realidad. Aquí tenemos las bobinas de inducción, el capacitor de descarga, distintas resistencias, capacitores, los electrodos, etcétera, las válvulas de presión, el sistema de inyección de gas, todo lo demás, para llegar a un montaje experimental representado de esta manera. En este caso específico, para formar un haz. Ahora les voy a mostrar lo que se conoce como el pinch esférico resistivo, que es básicamente muy parecido al anterior, solo con una ligera variante. Este sistema es capaz de generar neutrones gracias a procesos de fusión que se dan. Entonces, lo que tenemos aquí es de nuevo un electrodo por acá, tenemos otro electrodo por acá, se genera la descarga de arco y la variante es que las ondas de choque las generamos con descargas de arco que se dan dentro de la esfera conductora y entonces esas descargas de arco dan origen a ondas de choque que llevan a que el plasma se comprima. La variante es que antes solo hacíamos circular la corriente en la carcasa conductora, ahora estamos agregando pequeños electrodos donde se generan descargas de arco en la superficie interior de la carcasa metálica y estas descargas de arco son las que generan la onda de choque que terminan comprimiendo el plasma. Esto, como mencionaba, da origen a que el plasma alcance temperaturas y valores de densidad para generar condiciones de fusión nuclear. Y por tanto, se pueden generar, si usted usa aquí un material fusionable, como por ejemplo deuterio, puede generar neutrones que se liberan. Y por eso esto es utilizado como fuente de neutrones también. Existen pequeñas variantes, que en realidad esto no es más que el anterior esquema, tal vez representado un poquito más real. Como les decía, aquí se genera una bola de plasma inicial. Luego hay unos electrodos que generan descargas pequeñas y que eso genera ondas de choque. Esto es transporte de energía en una dirección hacia el centro de la esfera y ese transporte de energía hacia el centro comprime el plasma generando altas temperaturas y altas densidades. De nuevo, el circuito, ¿qué necesitamos aquí? Bueno, la fuente de alto voltaje, necesitamos el switch y necesitamos un banco de capacitores. Eso para generar la descarga inicial de plasma que tenemos aquí. Y de igual manera, para alimentar las pequeñas descargas de arco en la superficie exterior de la esfera, necesitamos la fuente de alto voltaje, necesitamos el banco de capacitores y necesitamos el switch. Y tiene que haber un desfase entre el momento que yo genero el plasma en el centro y el momento que yo genero o libero esta energía para que se formen las descargas de arco externamente. ¿En qué se puede utilizar esto? Radiografía mediante neutrones, radiografía industrial, en este caso usando neutrones, no rayos X, sino neutrones. Observen cómo justamente estas radiografías permiten identificar cuando una válvula está bien y cuando una válvula está mal
o está fallando. Entonces esto termina siendo muy útil a nivel industrial y es una radiografía que se puede hacer indistintamente de que la pieza sea metálica o no. De igual manera aquí podemos ver otras radiografías en la parte militar, en las balas podemos ver si hay uniformidad en la elaboración de estos pequeños misiles, ¿verdad? De igual manera en otras piezas como esta que ustedes ven aquí. Entonces nos permite identificar si hay daños, si está en buen estado, si tiene uniformidad, como se requiere y demás. Pero eso lo logramos a través de una fuente de neutrones. Por último, y con eso terminamos la parte de fuentes de radiación ionizante, está lo que se conoce como plasma focus, que también es una fuente de radiación. En el plasma focus, nosotros necesitamos una fuente de alto voltaje, necesitamos un switch y necesitamos un banco de capacitores. Esto ha sido el común denominador, como habrán visto en los anteriores. Aquí lo que variamos ligeramente es la geometría. Utilizamos una geometría cilíndrica donde tenemos un electrodo interno y tenemos electrodos externos, aquí y acá. Vamos a ver en el siguiente video qué es lo que sucede para verlo con claridad, pero inicialmente, puesto que estas superficies azules y esta roja están a diferente potencial eléctrico, se va a generar un arco eléctrico entre el electrodo interno y el electrodo externo, y ese arco eléctrico se va a propagar en esta dirección. Para tenerlo con más claridad, vamos a ver el siguiente video. Entonces, observan ustedes, bueno, el sistema vacío, la fuente de alto voltaje, representada en rojo, se da el switch, se alimenta, se forma un arco eléctrico que se propaga en esa dirección y cuando sale de la configuración, el plasma se comprime, generando densidades y temperaturas muy altas. Y es ahí cuando se generan condiciones suficientes, inclusive para generar reacciones de fusión. Voy a repetir, ahí tenemos el circuito en amarillo, en rojo la fuente de vacío, sacamos y inyectamos el gas, que puede ser deuterio, ¿verdad? Luego generamos el pulso, eso nos genera arcos eléctricos que se propagan en esa dirección y cuando salen por la geometría logra que se junten y más bien el plasma se comprime, liberando radiación, liberando iones también. Por eso es una fuente de radiación, justamente. Ahora vamos a ver una aplicación de este principio plasma focus. At the heart of the dense plasma focus are two cylindrical electrodes only a few inches across, nested inside each other. The electrodes are enclosed in a vacuum chamber with a low-pressure gas filling the space between them. A pulse of electricity from a capacitor bank, an energy storage device, is discharged across the electrodes. For a few millionths of a second, an intense current flows from the outer to the inner electrode through the gas. Instabilities first compress the gas into dense filaments. These filaments are little whirlwinds of plasma. The sheath of filaments converges together into a dense pinch or focus, combining all the filaments into one. This filament kinks and twists itself into a tiny dense ball only a few thousandths of an inch across, called a plasmoid. Instability in a plasmoid creates powerful beams in opposite directions. Positively charged nuclei flow in one direction, and electrons flow in the other.
The electron beam heats the plasmoid to billions of degrees, hot enough to fuse nuclei together to release fusion energy. In sum, the DPF operates by leveraging electricity to induce a plasma state for some gas. It then exploits a series of instabilities within the plasma to bring about controlled nuclear fusion. We call this focus fusion. Bueno, entonces el tema de fuentes de radiación acabaría aquí. Con esto ya hemos cubierto todo lo que corresponde al capítulo. Entonces,